El último tipo de construcción que hay en la programación estructurada son los bucles. Un bucle es una región de código que se va a ejecutar múltiples veces. Por medio de bucles podemos hacer que una región se repita varias veces mientras una determinada condición se cumpla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es declarar la rutina que debe repetirse y luego establecer cuándo se debe romper ese bucle, es decir, qué condición debe mantenerse para que el bucle se repita una y otra vez y en qué momento esa condición deja de cumplirse. Aunque parezca una tontería, es muy importante que la condición de un bucle se deje de cumplir en algún momento, ya que si no se deja de cumplir esa condición, el bucle nunca terminará. Y en el caso de lenguajes de programación como C, si el bucle nunca termina, entonces el control nunca se devuelve a la función principal. Y si nunca termina el bucle, nunca terminará el programa. Y eso puede hacer que nuestro programa se cuelgue, que nuestro programa deje de funcionar y en algunos casos incluso que el ordenador deje de funcionar. En el caso de C nos vamos a encontrar tres tipos de bucles. Primero está el while, después está el do while y por último vamos a hablar del for. El primer tipo de construcción es while. While se escribe como veis ahora mismo en pantalla. Escribimos while, después entre paréntesis una condición y después entre corchetes el contenido del bucle. Y lo que va a hacer C ante un while es lo siguiente. Primero va a evaluar la condición y si esa condición se cumple, va a ejecutar las instrucciones que haya dentro de los corchetes. Cuando haya terminado de ejecutar el contenido de los corchetes, va a volver a la condición que hemos puesto al principio y la va a volver a evaluar. Y si es correcta todavía, entonces va a continuar ejecutando el contenido del bucle. Esta situación se va a repetir un número indeterminado de veces, al menos hasta que la condición que viene en el while deje de cumplirse. Cuando deje de cumplirse, pues se sale fuera del while y continúa por donde lo haya dejado. Un ejemplo para que veáis lo sencillo que es trabajar con un bucle while es el siguiente. En primer lugar vamos a declarar una variable llamada por ejemplo k, que inicialmente va a tener un valor como puede ser 10. Y ahora vamos a hacer que haya un bucle donde mientras k sea menor que 20 se imprima por pantalla el valor de k. Para evitar que haya bucles infinitos es importante que siempre la condición tenga alguna forma de romperse y en este momento no la tiene, ya que en cada iteración del bucle k va a valer lo mismo y por lo tanto nunca va a poderse romper este bucle, así que es importante asegurarnos siempre de que esa condición se rompe en algún momento. Por medio de k++, hacemos un operador posincremental que permite incrementar k. Cada vez que se ejecute, k va a incrementarse en 1, de forma que primero va a valer 10, después va a valer 11 y así hasta que valga 20. Cuando valga 20, esta condición va a dejar de ser válida y va a provocarse que el bucle se abandone. Momento en el que podemos comprobar con algún tipo de printf especial que eso es así. Si ahora compilo y ejecuto este programa, lo que va a ocurrir es que va a empezar a escribirse por pantalla números hasta que k deje de ser menor que 20, momento en el que dice que se ha salido del bucle. El segundo tipo de bucle que nos vamos a encontrar en C es el do while. El do while se escribe como estáis viendo por pantalla. Inicialmente es parecido que el while porque también tiene la palabra while. Sin embargo, su funcionamiento cambia completamente y es que a diferencia de while, el do while no evalúa su condición al principio, sino al final. Y esto es una característica muy importante del do while. El do while primero va a ejecutar código y luego va a comprobar si puede volver a ejecutarlo. De modo que lo primero que va a ocurrir es que se va a ejecutar el código que hay entre corchetes, después se va a evaluar la condición del while y si la condición del while sigue siendo válida, entonces se va a volver a ejecutar el contenido de los corchetes y después se volverá a evaluar el while y así hasta que el while valga falso. El momento en el que valga falso no se va a retroceder hacia los corchetes, sino que se va a continuar por donde lo hubiese dejado después del do while. Vamos a hacer otro programa de prueba para comprobar cómo funciona el do while. Yo lo primero que hago es, igual que antes, declarar una variable llamada k y después escribir un código en un bucle do while, de modo que se me imprima lo que vale k y luego se incremente. Y esta situación se repite mientras k sea menor que 20. Una vez que haya salido k de ese rango, entonces se imprime por pantalla un mensaje como el que veis ahí. Y si yo ejecuto este código, pues ocurre lo que os podéis imaginar. Va a escribirse por pantalla lo que va valiendo k hasta que k deja de ser menor que 20, momento en el que se abandona el bucle. ¿Qué diferencia hay entre while y do while? Es una pregunta que a lo mejor os estáis haciendo. La diferencia entre while y do while es que while evalúa la condición al principio y do while al final. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que while va a ejecutar el bucle 0 o más veces y do while lo va a ejecutar 1 o más veces. ¿Qué quiero decir con 0 o más? Como while evalúa la condición al principio, si la condición no se cumple desde el primer momento, nunca se va a ejecutar lo que hay adentro. Sin embargo, puesto que while evalúa al final, si la condición del do while nunca valía verdadera, entonces el código se va a ejecutar una vez y ya no más, pero en el do while al menos se va a ejecutar una vez. Para demostrar esto he construido este programa donde tenemos un main que lo único que hace es invocar estas dos funciones, primero probar bucle while y después probar bucle do while. En ambas he construido un bucle while y un bucle do while donde se evalúa una condición que nunca es verdadera, porque como veis,
yo hago k igual a 20, pero luego el bucle while evalúa si k es menor que 20 y esto nunca es verdad. Y de forma parecida en el bucle do while yo hago k igual a 20, pero luego en el while pongo k menor que 20. Sin embargo, cada vez que se ejecute el bucle voy a escribir en pantalla la palabra iteración y voy a meter al principio y al final las palabras inicio y fin para que sepamos cuándo empieza y cuándo termina el bucle. Si yo lo ejecuto, lo que veis es que while nunca tiene la palabra iteración, porque como el while nunca se ha cumplido, nunca se ha ejecutado lo que hay dentro. Sin embargo, en el caso del do while, como se evalúa al final, será la posibilidad de que corra al menos una vez. Y si se sigue cumpliendo, pues ya veremos si sigue corriendo, pero al menos una vez se corre siempre. Por último, el tercer tipo de bucle que nos vamos a encontrar en C es el for. Y el for normalmente lo utilizamos no cuando queremos repetir un determinado código hasta que una condición deje de cumplirse, sino cuando lo que queremos es que una condición se ejecute un número de veces que nosotros vamos a prefijar, es el uso más normal. Sin embargo, también se puede usar así. La estructura del for es la que estáis viendo en pantalla. Nosotros escribimos for y después entre paréntesis tenemos que escribir varias cosas. Primero tenemos que escribir un código que se va a ejecutar al principio del for una única vez. Y normalmente aquí lo que vamos a hacer es inicializar cosas, por ejemplo, establecer el valor inicial de una variable. Después escribimos un punto y coma dentro de los paréntesis y después escribimos otra condición, y esa condición es la que debe dejar de cumplirse para que podamos abandonar el bucle, es decir, mientras esa condición se cumpla, el bucle se va a continuar repitiendo. Esta condición trata el bucle for como si fuese un while, es decir, la condición se debe evaluar antes de ejecutar el código del bucle for, incluyendo la primera vez, por lo que si al bucle for se entra con una condición inválida, no se ejecutará en ningún momento el bucle. Por último, después de otro punto y coma, escribimos un código que se va a ejecutar cada vez que termine una iteración del bucle. Finalmente, entre corchetes escribiremos el código del bucle. El ciclo de vida de este bucle, por lo tanto, es el siguiente. Primero se va a ejecutar el código que haya en inicialización, después se va a comprobar si la condición se cumple, y si se cumple se va a proceder a ejecutar lo que haya dentro del bucle. Y una vez terminado, se va a ejecutar el código que haya en iteración. Y se va a volver a evaluar la condición, y si la condición se cumple, pues se vuelve a ejecutar el contenido del bucle, se vuelve a iterar, y se vuelve a ejecutar el código que haya en iteración, y se vuelve otra vez a condición, y esto se va a repetir hasta que condición deje de ser válido. Vamos a ver un ejemplo de bucle for. Yo lo primero que hago es escribir mi for, después mis paréntesis, y aquí entre medias voy a dejar los huecos para escribir las tres partes de las que se compone una declaración de un bucle for. La primera parte es la de inicialización, y aquí lo que voy a escribir son las variables que deben inicializarse en el momento de comenzar la ejecución del bucle for, que como ya digo solo va a ocurrir una vez. Lo que voy a escribir ahora tiene polémica porque puede que os interese o puede que no. Existen dos formas de declarar las variables en un bucle for. Una es escribiendo tal cual la variable dentro del bucle for, por ejemplo así, y con esto lo que ocurrirá es que i se va a declarar para el bucle y cuando se abandona el bucle i va a dejar de existir. Esto es útil si solamente queremos utilizar i dentro del bucle. Cuando salgamos de ese bucle i ya no va a existir y no vamos a poder referirnos a ella. Por lo tanto, su visibilidad va a quedar más reducida y eso está bien porque así evitamos tener variables sueltas por ahí que no estemos utilizando. El problema de esto es que este tipo de construcción solo apareció a partir de C99, por lo que si estáis compilando en modo C89, es decir, modo ANSI, esto no va a compilar porque en modo ANSI no se puede escribir así. Seguramente si estáis viendo este vídeo como parte de algún curso que estáis haciendo de C, por ejemplo en la escuela o algo así, pues probablemente os hayan hablado de que tenéis que compilar en modo ANSI. Si estáis compilando en modo ANSI no podéis escribir esto, tendréis que escribir i igual a 0 y declarar la variable i en algún momento anterior, ni siquiera tenéis que inicializarla porque ya se inicializa aquí. Como guía, por defecto el compilador GCC para Linux trabaja en modo C89 salvo que le digamos lo contrario. No obstante, por defecto Visual Studio y el compilador CLang en Mac trabajan en modo C99, por lo que esto solamente tenéis que tenerlo en cuenta si estáis trabajando en Linux, salvo que activéis por vuestra cuenta el modo C99 en GCC para Linux. Continuando con el bucle for, la tercera parte de nuestro bucle for es el código que se tiene que ejecutar después de cada iteración, y nosotros después de cada iteración lo que queremos es que se incremente la variable i para que podamos llevar un registro de cuántas veces se ha ejecutado. De modo que yo lo que voy a escribir es un post incremental de i para que al término de cada iteración pues se incremente, y así i será el número de veces que el bucle ha terminado de ejecutarse. Y lo que nosotros queremos es que el bucle se ejecute 5 veces, por lo tanto aquí en la segunda parte vamos a escribir como condición que i sea menor que 5. Cuando el bucle for se haya ejecutado 5 veces, podréis comprobar que i se habrá incrementado 5 veces y que por lo tanto ya será igual que 5, por lo que esto dejará de cumplirse y se saldrá. La guía es que normalmente empezamos a trabajar en 0 y continuamos iterando hasta que i deje de ser menor que el número que se indica, ya que los ordenadores empiezan a contar desde el 0.
Entre corchetes escribimos el código que debe ejecutarse dentro del bucle for y después del bucle for escribimos un printf que nos permita saber cuándo hemos abandonado la ejecución de una función. Y ahora podemos probar directamente si esto funciona o no. Simplemente lo compilo y lo ejecuto y como veis me dice que está en la iteración 0, luego en la 1, luego en la 2, luego en la 3 y luego en la 4. Y cuando se incrementa i e i vale 5, deja de valer la condición y por lo tanto se sale del bucle. Pero como veis se cumple que el bucle se ha ejecutado un número de 5 veces. Y si nosotros queremos que se ejecute otro número, pues simplemente lo ponemos aquí y listos.